Señor, toma mi vida nueva antes de que... Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a este núcleo. Les agradecemos su presencia y bueno, como todo aquí en Rocamar, vamos a iniciar con una oración. Nos ponemos en presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amigo Jesús, te quiero dar las gracias por darnos la oportunidad de reunirnos el día de hoy y te quiero pedir que esta plática sea muy fructífera. Te lo pedimos con la oración que más te guste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el día de hoy nos acompaña el licenciado Recio, especializado en Derecho Electoral, Derecho Fiscal y Administrativo. Ha sido delegado de México ante la Comisión de Población y Desarrollo de Naciones Unidas en 4 ocasiones. Y desde hace más de 10 años se dedica al cabildeo y a brindar asesoría política en México a integrantes de todos los partidos políticos. Y bueno, entre otras cosas. Le damos la gran bienvenida y aquí abajo pueden dejar sus preguntas y nosotros se las vamos respondiendo. Y nada, adelante, licenciado. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimé. Muchas gracias, Jesús. Muy buenas noches a todos. Gracias por esta invitación y por el tiempo que le dedican a la formación de valores y principios en los jóvenes de este país. Me han pedido platicar de un tema que es cada vez más polémico y sobre el cual hemos visto una batalla cada vez más ideológica, alejada de la ciencia y el derecho, principalmente porque en lugar de hablar de la salud de una mujer embarazada o de la vida que en su vientre se gesta, nos hemos visto inmersos en una lucha de intereses económicos. Para comenzar a hablar de este tema tendríamos que empezar sabiendo qué es en sí el aborto. El aborto en México es un delito que está establecido desde el año de 1871 en el Código Penal. En aquel entonces, el aborto se definía como la extracción del producto o su expulsión provocada en cualquier momento, con excepción de que esto hubiera sido imprudencial o haya peligro de vida de la madre. Actualmente el aborto sigue siendo delito, repito, en todo el país, nada más que la definición ha cambiado. En el Código Penal Federal se define como la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Alguien me podrá decir, seguramente quienes ven noticias, este señor no las ve porque yo sé que en la Ciudad de México el aborto no es delito. Y no, la verdad es que el aborto en la Ciudad de México también es delito, solo que la definición es diferente. El aborto en la Ciudad de México desde el año 2007 se define como la interrupción del embarazo después de la 12ª semana. Es decir, si tú realizas un aborto en la semana 13, recibes la sanción del delito de aborto. Antes de la semana 13, en las primeras 12 semanas, para la Ciudad de México no hay vida. Aquí quisiera hacerles un poquito de historia para entender cómo llegamos al debate que hoy se tiene sobre el aborto. Porque esto viene tal vez desde hace 50 años moviéndose a un ritmo más acelerado. En 1969 llega a México una institución internacional que se llama la International Planned Parenthood Federation, y con ella y su financiamiento desde Estados Unidos llegó a México algo que tal vez ustedes no ubiquen, pero que sus papás sí, que se llamaba La familia pequeña vive mejor. Fue un eslogan muy famoso en México, en todos los canales, uno veía las caricaturas y aparecía La familia pequeña vive mejor. Esto que implementa en México el presidente Echeverría, más o menos por el año 1973, se traduce en una reforma a la Constitución
que establece que es libertad de todos los mexicanos decidir de manera libre, responsable e informada el número y espaciamiento de los hijos. Un argumento que al día de hoy muchas organizaciones pro aborto dicen es la justificación del derecho al aborto. Derecho que, por cierto, no existe en ningún lugar del mundo. Pero eso vamos a entrar en un momentito más. Esta operación de influir en el control natal en México se vio detenida cuando el presidente Ronald Reagan, en 1984, prohíbe financiar programas de aborto en el extranjero. ¿Cuál habrá sido la cantidad de dinero que habrá recibido México de Estados Unidos? Que esta política implementada por Ronald Reagan se llamó la política de la Ciudad de México. Esto detiene el esfuerzo de financiamiento y con esto prácticamente el tema del aborto no recibe más apoyos durante un plazo de tiempo. Aquí déjenme hacer un paréntesis para que ustedes entiendan el gran impacto que ha tenido la política de control natal que impulsó a Estados Unidos en México. Porque yo les puedo apostar que nadie ha recibido una pistola en la cabeza para que hayamos hecho nuestro el paradigma de que la familia pequeña vive mejor. Y aunque yo no conozco a nadie que haya sido joven hace 50 años y defienda esa teoría, pues en la práctica lo hicimos. Pasamos, ustedes piensen en sus abuelos, en familias de 6 a 8 hijos, a familias de 4 hijos, a familias de 2 hijos, tal vez hace 2 décadas, y actualmente a familias de perro y gato. Pasamos del bono demográfico al invierno demográfico. Y ese es el gran reto que hoy tienen todas las generaciones jóvenes y que también preocupa al gobierno porque lo lleva a una quiebra obligada. Porque una pirámide poblacional permite que la franja mayoritaria de personas mantenga al pico que es más reducido. Cuando la pirámide poblacional se invierte, pues le toca a la franja de menor número de personas mantener a la de arriba. Y esa es la situación que se empieza a vivir en México y por eso escuchan muchas veces que hay un tema de pensiones y de jubilaciones y que estamos en crisis. Eso se deriva de este control natal que hicimos en una forma acelerada en México. Pero retomemos el tema del aborto. En el año 2000, el gobierno del PRD en la Ciudad de México, fruto de 2 cosas, una que es que Bill Clinton regresó los financiamientos pro aborto a la Ciudad de México y al país en general y el control natal. Y 2, un caso muy famoso, el caso Paulina, un caso de una niña en Baja California que fue violada y a la que no le permitieron abortar cuando la llevaron a la clínica. Se generó un gran debate y Rosario Robles, en aquel entonces jefa de gobierno, hace lo que se conoce como la Ley Robles, una modificación al Código Penal que modifica ese criterio que se tenía desde 1871 de que cuando había una muerte imprudencial, un aborto imprudencial o cuando corría riesgo de vida la madre, tiene que verse además complementado por otras 2 excluyentes de responsabilidad: la malformación del menor y la inseminación no consentida. Con esto sumamos 4 excluyentes de responsabilidad, así las define el Código Penal de la Ciudad de México, en aquel entonces Distrito Federal, para que no hubiera sanción de cárcel. Esto se impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, muchos grupos pro vida se movieron y dijeron vamos a luchar contra esto, y la Corte estableció 3 cosas en esa sentencia que yo quisiera resaltar. La primera, sostuvo que de analizar la Constitución se desprende que la Constitución protege el derecho a la vida a todos los individuos. Lo contempla como un derecho fundamental sin el cual no cabe la existencia ni disfruta de los demás derechos. Es decir, habla la resolución de la Suprema Corte de una escala de derechos. Tú no puedes ejercer tu libertad si no estás vivo. Por lo tanto, primero te tengo que garantizar el vivir para que puedas tener libertad. Tienes que tener libertad para poder tener libertad de tránsito. Y así sucesivamente. La segunda cosa a resaltar de esta decisión de la Corte es que la protección del derecho a la vida del producto de la concepción deriva no solo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también de tratados internacionales y leyes federales y locales. E hizo una aclaración. Aclara la diferencia que existe entre excusa absolutoria y excluyente de responsabilidad. Las excusas absolutorias son causas que dejan el delito, pero no lo sancionan, y las excluyentes de responsabilidad
son aquellas que aun cuando se configura el delito no permiten que éste surja. Voy a poner un ejemplo. Si yo voy en la carretera, se me cruza un borracho y lo mato, existe un delito, hubo un homicidio. ¿Voy a ir a la cárcel? No, porque hay una excusa absolutoria, porque una persona que estaba bajo estupefacientes se me cruzó y esa fue la razón por la que lo maté. Además de que fue imprudencial. Oye, estoy embarazada, me caí y se murió mi bebé, no hay delito porque hay una excluyente de responsabilidad. Ni siquiera habrá constancia de que hubo un aborto como delito. Del año 2000 hasta el año 2007, el aborto se mantiene así. Estas excusas absolutorias o excluyentes de responsabilidad, según cada estado, se fueron poniendo en todos los códigos penales del país y prácticamente, diríamos, hoy existen en los 32 estados. Es hasta abril del 2007 cuando viene una nueva modificación a la regulación que existe del aborto en México y la hace la famosa Ciudad de México, ahora antes Distrito Federal, pasando de este modelo de excluyentes de responsabilidad a un modelo que puso de moda España, que es hablar de plazos. Ya no importa si fue imprudencial, si hay una malformación, si hay riesgo de peligro de la vida de la madre, si hubo violación. Lo que importa es saber en qué momento realizas el aborto. ¿Y qué es lo que hace la Ciudad de México? Copiar el modelo español y hablar de que durante las primeras 12 semanas de embarazo no existe en ese momento vida y por lo tanto, como no existe vida, se puede practicar el aborto sin sanción y surge el término de la interrupción legal del embarazo. Esta decisión también fue impugnada por los grupos pro vida y ahora la Corte resolvió dos cosas que han generado una mayor efervescencia en todos los estados del país. La primera, cada estado es autónomo para legislar en el tema, porque el delito de aborto no es un delito federal realmente, es un delito de corte estatal. Dos, la Constitución no define ni el inicio ni el fin de la vida. Ahí encuentran el espacio para no contradecir la anterior resolución de la Corte. Sí es cierto, la Constitución protege la vida, pero como la Constitución federal no dice cuándo inicia ni cuándo termina, cada estado es libre y autónomo para decidir esas dos circunstancias. Y en base a eso, es que la Ciudad de México tiene al día de hoy incluso un código penal donde en las 12 primeras semanas de gestación una mujer puede ir a abortar sin ser sancionada por el delito de aborto. No obstante, esta decisión que toma la Corte tiene una grave contradicción con varios ordenamientos nacionales e internacionales que la primera decisión sí tomó en cuenta. Voy a señalar solamente 3. El Código Civil Federal, en su artículo 22, reconoce la capacidad jurídica de las personas físicas, se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte. Pero dice que desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos mencionados en los códigos, como recibir donaciones, herencias y legados. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo, como papá, heredarle a mi bebé después de saber que mi esposa está embarazada, normalmente a los 6, 7 semanas, que ya dicen, ups, no me llegó mi periodo, me hago una prueba, resulté embarazada. A partir de ese momento, yo puedo acudir con mi notario y dejarle en herencia algo a mi hijo o hacerlo fruto de una donación, objeto de una donación. Segundo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es un tratado internacional firmado por México, el famoso Pacto de San José, Costa Rica, en su artículo 4 dice: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Aquí hay varios grupos que dicen, oye, es que México reservó el artículo 4. Y es correcto, sí se lo reservó, nada más que no en este párrafo. Por lo tanto, esto es, al nivel de la Constitución de México, un artículo que tiene validez y peso legal en México.
Y un tercero, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 10 dice que todos los estados que ratifican, entre ellos México, adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo del derecho a la vida a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás. ¿Esto qué quiere decir? Que no importa que tengas una malformación, se te tiene que proteger la vida como a los demás. Por lo tanto, hoy nuestros 32 estados que establecen que el delito de aborto por malformación es válido, están violando este tratado internacional. Bueno, incluso a nivel laboral, cualquier mujer feminista lo sabe, uno de los grandes derechos laborales pues es la protección que tiene la mujer en todo el proceso de su embarazo. Cuando uno va al IMSS, el IMSS no pone en duda que ya está cuidando a dos personas cuando llega una persona embarazada. Y de hecho nadie le dice a una persona embarazada que está usted enferma. Te dice, estás embarazada. Por lo tanto, respeta las dos vidas y las empieza a proteger. Y por eso les dan ácido fólico, les realizan ultrasonidos, les ponen citas de seguimiento, para que estén en constante monitoreo. ¿Qué sucede fruto de esta decisión de la Suprema Corte del 2007? Lo que sucede es una activación de grupos pro vida y de grupos pro aborto que a lo largo de los últimos 13 años han vivido en una constante lucha. Y así vemos cómo se hace la marcha por la vida y se hace la marcha festejando la despenalización del aborto, según esto, porque repito, está mal dicho. En la Ciudad de México lo único que se hizo fue decir que hay aborto hasta la semana 13, no se despenalizó el aborto. Una mujer que aborta en la semana 13 en la Ciudad de México puede ir a la cárcel. Pero también lo que yo creo no midieron nunca los grupos pro aborto fue que México es un país de corte conservador, con ciertos principios y valores muy arraigados, y que fruto de esa decisión de la Ciudad de México, que normalmente es un poco más desorganizada que la gente de provincia, reaccionaron muchos estados y al día de hoy 21 estados de este país protegen la vida desde la concepción hasta la muerte natural. ¿Por qué? Porque cambiaron sus constituciones para que no les pasara lo de la Constitución Federal, de que la Corte diga, es que no dice cuándo inicia o cuándo termina. Entonces, en resumen, actualmente en todo el país el aborto es delito, el aborto no es sancionado cuando hay peligro de vida de la madre, cuando hay violación, cuando el aborto sucede imprudencialmente, cuando hay malformación y solamente en un estado, en el estado de Yucatán, cuando la mujer se encuentra en situación de pobreza extrema, siempre y cuando este sea el cuarto hijo a nacer por parte de esa mujer. Quiero cerrar la parte legal de este tema para entrar a una parte más jovial, que son los mitos, que es algo que surgió en el año 2016 y que ha puesto en grave riesgo a las mujeres de este país, que es la norma 046. ¿Qué sucedió en el 2016? Se hizo una reforma a la Ley General de Víctimas y la Secretaría de Salud se echó una gran puntada emitiendo una norma que establece que cualquier mujer mayor de 12 años puede acudir a abortar a cualquier centro de salud con su simple dicho de ser violada sin que medie una denuncia de por medio. Y uno diría, en términos feministas, suena bien, porque una niña que tendría que ir de 13 años, que fue violada al Ministerio Público para ser sometida posiblemente a otra revictimización, por parte del MP y ser entrevistada, es un sufrimiento, eso lo entiendo. El problema es que cuando no emites una denuncia, pasa lo que sucede como en Chihuahua, que hace año y medio fuimos a Chihuahua, porque nos llamaron para decirnos algo no está bien en Chihuahua. Resulta que la Secretaría de Salud informa que ha practicado 12 abortos por la norma 046. Y cuando acudimos a la Procuraduría, a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, que ya no se llamaba Procuraduría, ya se llamaba Fiscalía, nos dicen, no, pues es que nosotros no hemos iniciado ninguna investigación. ¿Qué quiere decir eso? Que 12 menores de edad fueron llevadas a una clínica, se les practicó un aborto porque estaban o habían sido presumiblemente violadas y no hubo ninguna denuncia que permitiera saber quién las había violado. Para quienes no ubican las cifras en este país, el 98% de las violaciones
se da por un conocido o un familiar. ¿A qué abrió la puerta la norma 046? A que un padrastro, un tío violador, un vecino violador, un primo violador, se aproveche de una menor de 13 años, la embarace después de una violación y él mismo la lleve a abortar bajo amenaza y nunca sea sancionado. ¿Por qué? Porque no existe denuncia de por medio. Ese es el grave caso de la norma 046 que actualmente se aplica en México. Ahora, quitándonos ya toda esta parte legal, me gustaría hablar de algunos mitos que hay sobre el aborto para hacer esto un poco más entretenido y poder entrar a una sesión de preguntas y respuestas con todos ustedes para ampliar las dudas que tengan. El primer mito: el aborto es la interrupción de algo. ¿Y por qué digo que es un mito? Cuando yo veo que el Código Penal de la Ciudad de México dice que el aborto es la interrupción, yo no sé qué abogado haya redactado el Código Penal de la Ciudad de México, pero me parece que no desconoce por completo el significado de interrupción, porque les aseguro que todos tienen en su casa un interruptor de luz, y un interruptor de luz lo que hace es prendo, apago, prendo, apago, pero después de apagar se puede prender, y después de prender se puede apagar. Yo no puedo interrumpir un embarazo, no puedo abortar al feto y luego volver a meter a la panza para que siga viviendo. Por lo tanto, no existe una interrupción del embarazo. Es una falacia, no puede reiniciarse la vida de ese bebé. Segundo mito: el aborto es un derecho sexual. Aquí, perdón, yo sé que seguramente hay mucha gente que está escuchando que no son abogados. Los derechos son obligaciones que el Estado tiene para con los ciudadanos que tienen que ser garantizados. Yo no sé ustedes, yo tengo varios amigos que comen, perdón que lo exprese de esta manera, pero no engordan porque los señores tienen un proceso intestinal maravilloso que los hace ir al baño. Eso podría ser una función intestinal de un órgano que se llama intestino. Y yo podría querer tener derechos intestinales para no engordar. No existen los derechos sexuales. Los derechos sexuales hablan de un órgano del cuerpo humano. ¿Puedo hablar del derecho a la salud sexual y reproductiva? Sí, sí puedo hablar. De hecho, está en los tratados internacionales el que toda mujer tiene derecho a un ginecólogo, a tener educación sexual, a encontrar mecanismos para tener higiene, toda mujer y todo hombre, pero no existen los derechos sexuales. Gracias a este término, cuando se hizo la nueva Constitución de la Ciudad de México, alguien me dirá que es broma, pero no. De hecho, es famoso el diputado, se llama Porfirio Muñoz Ledo, hoy ya bastante grande de edad. Hace algunos años en tribuna estuvo el debate de qué eran los derechos sexuales y dijo, bueno, es que hay que establecer el derecho al goce sexual. Yo aquí les preguntaría a todos los que nos están oyendo, ¿cómo le garantizas el goce sexual a la gente? ¿Cómo garantizas que todo mundo disfrute el sexo? Su solución fue muy práctica. Repartamos esos aparatitos electrónicos a las mujeres y a los hombres repartámosles unas cositas que son inflables. A ese grado hemos llegado cuando hablamos de derechos sexuales. Entonces, primera aclaración, no existe el derecho sexual, porque imagínense que el aborto fuera un derecho. Ahora resulta que si es algo que el Estado tiene que garantizar y proveer, pues para que haya aborto, tiene que haber embarazos. Entonces yo tendría que promover que se embaracen para luego promoverles el aborto. Es una de las irrealidades del lenguaje que se ha utilizado en los últimos años. Tercero, el aborto discrimina a la mujer. Tercer mito. Todo el mundo, estoy seguro que se han escuchado alguna plática de Gire o de alguno de los grupos pro aborto de este país. Dicen, es que las cientos, en algunos casos las miles de mujeres que se encuentran detenidas injustamente en la cárcel por el delito de aborto. ¿Saben cuánta gente está en estos momentos en la cárcel por el delito de aborto? La enorme cantidad de 161 personas. Esa es la cantidad de personas que está en la cárcel por el delito de aborto en todo México. Y uno diría, pobres mujeres, 161 mujeres. Pues no. De esas 161 personas hay 6 mujeres y 155 hombres. Yo no sé ustedes, pero yo pensaría que si el aborto discrimina a la mujer, pues
la lógica sería que las mujeres estarían en la cárcel y no habría hombres en la cárcel, ¿no? Porque es un delito que discrimina. Yo pensaría que si quisiera hacer dinero, usaría este argumento al revés. El aborto discrimina al hombre porque hay 155 hombres y 6 mujeres en la cárcel. ¿Y por qué hay tantos hombres en la cárcel y no hay mujeres? Pues porque ese discurso, ¿qué es eso? Un discurso que hemos venido escuchando de los cientos y las miles de mujeres que hay en la cárcel, no es real. Lo que es real es que hay hombres violentos que teniendo a su esposa embarazada o que siendo tratantes de mujeres, cuando éstas se embarazan, las obligan a abortar. Y ha habido mujeres que han tenido la oportunidad y el valor de denunciar a esos hombres que se encuentran hoy detenidos en la cárcel. Por lo tanto, si hoy el aborto dejara de ser delito en México, no estaríamos sacando mujeres de la cárcel, estaríamos sacando hombres de la cárcel. Y de esas 6 mujeres, déjenme aclararles, algunas son profesionistas de la trata de personas, no son mujeres que se practicaron un aborto, sino a las que no son mujeres a las que les practicaron un aborto, sino son mujeres que forzaron a otras mujeres a practicar aborto. ¿Y eso por qué? Porque en gran parte del país, las mismas personas pro vida que reformaron las constituciones para decir que la vida comienza desde la concepción hasta la muerte natural, también reformaron los códigos penales para establecer que las mujeres que aborten ya no vayan a la cárcel, sino reciban tratamiento médico e integral. Tratamiento médico integral y educativo integral. Así lo tienen en el estado vecino de ustedes, ahí en Yucatán, así está el código penal. Es decir, una mujer que aborta en Yucatán no va a la cárcel, lo que recibe es tratamiento médico y un proceso educativo. ¿Por qué? Porque claramente es probable que esa mujer no haya querido necesariamente abortar, posiblemente se encuentre en una circunstancia que no sepa todavía el día de hoy cómo cuidarse, cómo usar métodos anticonceptivos, etc. Y segundo, el tratamiento médico integral no se refiere a un tratamiento psicológico, que además de que toda persona que pierde a alguien requiere un proceso tanatológico, sino se refiere a un proceso en el cual esté acompañada por un ginecólogo que acompañe toda la secuencia de ese embarazo que no se llevó a término. Cuarto mito. El bebé no siente en las 12 primeras semanas. Son células. No pasa nada. No hay vida. Ese es el argumento de la Ciudad de México, el argumento de España. Depende de la madre. Si lo sacas del vientre de la madre, se muere. Señores, entonces en estos momentos deberíamos de matar un mundo de personas. Porque todos los entubados de COVID dejarían de ser seres humanos. Si los desentubo, se mueren. Gustavo Cerati, a quien le haya gustado Soda Stereo, pues tampoco era un ser humano, estaba en coma y vivía porque estaba conectado. No es real ese argumento. Hay incluso que dicen, no sienten. La ciencia, a Dios gracias, ha ido avanzando. Y ha avanzado a tal grado que el doctor Eduardo Koch, un chileno famoso, que ha sido candidato incluso al premio Nobel en términos de medicina, que ha investigado muchísimo sobre genética, cuando se puso a investigar los bancos de semen y de óvulos y todas estas fertilizaciones in vitro, cuando de pronto ha hecho estudios, no de pronto, le ha llevado varios años, estudios para saber qué pasa con esos bebés que salieron de fertilización in vitro, de un esperma que estuvo congelado y de un óvulo que estuvo congelado un rato. ¿Qué sucede? Descubrió 2 cosas. 1, esos bebés viven con 3 grados menos de temperatura en promedio. La temperatura promedio de cualquiera de nosotros, si no tenemos fiebre, andará por los 35, 36 grados. La temperatura de un niño fertilizado in vitro, de un ser humano, anda por los 32, 33 grados. Pero lo más llamativo de la investigación del doctor Koch en Chile es que todos esos niños recuerdan que cuando eran bebés vivían en un lugar muy frío. Y yo me pregunto, ¿cómo bebés que él estudió que vivían en lugares trópicos recuerdan haber vivido en un lugar muy frío al grado de que hoy cuando los llevan a lugares muy fríos no lo sienten? Son investigaciones que van avanzando, la ciencia avanza todos los días y en este sentido pues ha ido avanzando en el sentido de saber que esos bebés sí sienten, sí tienen un ADN propio y por lo tanto
son un ser humano independiente. De hecho, en las facultades de medicina uno puede estudiar la especialidad en neonatología y hay cirujanos que son capaces de operar al bebé en el vientre de la madre. Luego entonces, pues, si no son seres humanos, pues no sabríamos qué son, ¿no? Pero células simples no lo son. Ahí es simpático porque si queremos proteger a una tortuga, sí protegemos a sus huevos desde que están ahí en la playa, pero no protegemos al bebé en las 12 primeras semanas. Quinto mito. El aborto es una decisión que solo corresponde a la mujer. Yo me considero un sujeto feminista, no machista, y a mí como abogado me espantaría pensar eso, porque si una mujer que se embaraza en un matrimonio o en una unión libre, o simplemente siendo la novia de alguien, o incluso sin ser la novia de alguien, yo quiero pensar que el sujeto que está ahí con ella y que tiene el 50% de la responsabilidad de que allá haya un embarazo, tiene que hacerse cargo de ese bebé. Y si yo argumento que el aborto es una decisión que solo corresponde a la mujer, pues yo no tengo por qué poderle exigir a ningún sujeto del género masculino que haya participado con el 50%, es decir, sus espermatozoides, para exigirle ni pensión ni obligaciones de padre, porque no puede ser que tenga obligaciones, pero no tenga derechos. El aborto no es una decisión que solo corresponde a la mujer. El aborto es una decisión que en todo caso correspondería a dos, como también el embarazo corresponde a dos. Hoy es que hoy los hombres son unos irresponsables. Tristemente sí. Eso hay que corregirlo. Eso no te lleva a la conclusión de que el aborto es una decisión que solo corresponde a la mujer. Sexto mito. Lo que pasa en mi cuerpo lo decido yo. Que es el título, ¿no?, de esta conferencia. Plática, charla, reflexión. Les voy a hacer una pregunta. Ahorita que hay crisis económica, ¿saben de a cómo se paga un riñón en el mercado negro americano? Más o menos entre 50 y 100 mil dólares por la gente que anda buscando trasplantes clandestinamente. La gente puede vivir con un riñón. ¿Por qué no puedo quitarme un riñón y venderlo y ganarme 100 mil dolaritos? Pues por la simple y sencilla razón de que está prohibido. Porque aunque es mi cuerpo, me estoy haciendo un daño. Y la ley prohíbe que yo me haga un daño en cualquiera de mis órganos. Y la ley prohíbe que comercialice cualquiera de mis órganos o de mis tejidos o de mis células. Oye, existe la libertad de tránsito. Es mi decisión, es mi cuerpo. Quiero andar desnudo en la calle. Quiero lanzarme desde un techo. Quiero gritarle a los cuatro vientos y salir desnudo a correr por Reforma en la Ciudad de México. ¿Puedo hacerlo? No, no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque todo derecho tiene un límite. Tiene un límite de afectación al tercero y es un respeto. En este caso, no es cierto que lo que pasa en mi cuerpo lo decido yo. Y el último mito, el aborto es un problema de salud pública. Resulta que el embarazo no es una enfermedad, como les dije. Y si ustedes se embarazan, pues repito, no son enfermos. No es que sea el embarazo una enfermedad, es que hay mucha mortalidad materna y eso es por todos los abortos clandestinos que suceden en México. Si elimináramos los abortos clandestinos, milagrosamente la mortalidad materna bajaría muchísimo. Para eso sí nos sirvió la Ciudad de México. La Ciudad de México, en teoría, ya tendría que haber reducido su mortalidad materna, ¿no? Les vamos a dar un dato. En 1990, 88 mujeres fallecían por cada 100,000 niños nacidos vivos. En el 2015, esas 88 mujeres, a Dios gracias, se convirtieron en 34 mujeres. Ese es el promedio. En la Ciudad de México, de 76 mujeres que fallecían, bajaron a 44. Ahí está permitido el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en el Estado de México, o en Puebla, o en Veracruz? Pues resulta que esos lugares que tenían 112, 123 y 129 muertes por cada 100,000 nacidos vivos, lo han logrado bajar a menos de 30. Es decir, han tenido muchísimos mejores resultados que aquellos lugares donde hoy, en teoría, está permitido el aborto. Irlanda es el país más duro contra el aborto en Europa y es el país que menos mortalidad materna tiene. Tiene 10 muertes y está prohibido el aborto en cualquiera de todas las circunstancias. Chile es el país más restrictivo de aborto en toda Latinoamérica
y tiene 25 muertes, tiene el promedio más bajo de toda Latinoamérica. ¿Qué es importante entonces para bajar la mortalidad materna? La atención a la mujer embarazada, antes, durante y después del parto, que tenga acceso a medicamentos, que tenga equipos de infraestructura adecuados en los hospitales, que haya un sistema eficiente de comunicación y que cuando no te puedan atender en una clínica, te puedan atender en la otra de volada sin que te rechacen en la puerta. Eso elimina la mortalidad materna. Aquí, de hecho, ha habido 2 programas eficientes en México. Uno se llamó Arranque Parejo en la Vida, el otro los convenios para la atención de emergencias obstétricas, que han ido disminuyendo. Y ahora permítanme concluir como inicié, que es diciendo el tema económico. En los primeros 10 años que hubo la política de las 12 semanas en la Ciudad de México, es decir, del 2007 al 2017, en las clínicas oficiales se practicaron 175,000 abortos. Sin embargo, si uno suma las clínicas privadas, se habla de que hubo 1.5 millones de abortos en esos 10 años. Es decir, 150,000 abortos por año. Y ahí surge un tema interesante. Oye, 175,000 abortos en las públicas y 1.300.000 en las privadas. ¡Qué buen negocio! Vamos a darles una idea. Mary Stops, que es una clínica de las que más apoya la International Planned Parenthood, que mencioné que llegó desde el 69, en el año 2015, por darles un ejemplo, ganó la nada despreciable cantidad de 71.5 millones de pesos en la Ciudad de México, al tener 9 clínicas, las cuales cada una les costó la tremenda cantidad de 400,000 pesos. Quienes vengan a la Ciudad de México y vayan a una clínica Mary Stops, se darán cuenta que es un cuartito con otro cuartito. La primera es una recepción con unas banquitas y la segunda es un cuartito donde te dan tu pastillita o hay una camita. Es todo lo que hay. Pero curiosamente la Ciudad de México decidió dar un apoyo a todos aquellos que acudieran a esas clínicas privadas para promover el que las mujeres pudieran ejercer el derecho a abortar. Y les pagaron la nada despreciable cantidad de 3,250 pesos por aborto, cuando la pastillita que utilizan en Mary Stops cuesta 89 pesos. Yo no sé ustedes, pero si yo tengo que invertir 3,600,000 pesos para ganar 71 millones de pesos en un año, el aborto es un buen negocio. Y si eso lo multiplico por 1,300,000 abortos, pues la verdad es que me va muy bien. Y ahí es donde tiene lógica el por qué resulta que en México la tasa de aborto es de 54 abortos por cada 1,000 mujeres contra la ciudad de Nueva York, que tiene 29, o la de Madrid, que tiene 12. Porque al ser el aborto un tema que está financiado, recibe dinero público y además no tienen que reportar quiénes son las mujeres que abortaron, porque sería violar la privacidad de las mujeres. Entonces es un círculo bastante virtuoso en términos económicos poner una clínica abortiva en la Ciudad de México. Con eso me gustaría terminar en estos momentos la parte de hablar yo, y con todo gusto los escucho y espero no haberlos mareado con los datos y con la información. Jime, Jesús, estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchas gracias, licenciado. Invitamos a todos los amigos de Facebook que están siguiendo la transmisión a dejar sus preguntas aquí en la parte de abajo. Con mucho gusto las vamos a pasar aquí con el licenciado para que nos las resuelva. Creo que ya los dormí, Jesús. No, licenciado, ¿cómo crees? Es un tema bastante interesante. Creo que vaya, como dicen por ahí, vaya dato perturbador, ¿no? Los que nos ha dado usted, sobre todo, pues, ¿quién iba a pensar, ¿no? Que realmente eran más hombres los que estaban en la prisión por aborto que por mujeres, ¿no? Es algo impresionante. Es parte del discurso que escuchamos en todos lados, ¿no? Mucha gente nos dice, es que discrimina a la mujer. Pues, oigan, a mí denme las cifras, porque las cifras que te acabo de dar son las cifras que nos arrojan un documento oficial, el Sistema Nacional de Seguridad, a través de la Dirección de Penitenciarías.
Entonces, pues yo no sé de dónde sacan las cifras cuando te hablan de las miles de mujeres que se encuentran detenidas por la cárcel, pero suena re bonito. Incluso he visto notas en el Universal, en Reforma, diciendo las Naciones Unidas aprobaron el derecho al aborto. Y dices, caray, ¿y qué parte de Naciones Unidas? Yo he estado ahí en Naciones Unidas varios años y nunca se ha aprobado el aborto. Y resulta que no, ya que ves bien la nota, es una persona que trabaja en una dependencia que no es de Naciones Unidas, pero que recibe dinero de Naciones Unidas y trabaja en Argentina y organizó un foro donde acordaron que deben de promover el derecho al aborto. Pero el titular en México es Naciones Unidas aprueba el derecho al aborto. Es un Claro. poquito de esta dinámica y de este discurso, ¿no? Sí, claro, o sea, es algo muy, muy enredado, ¿no? Donde sin duda alguna hay muchos intereses de por medio, ¿no? Principalmente económicos, como les decía ahorita al final, Claro. hay muchísimo dinero de por medio. Y hoy ustedes como jóvenes tienen un reto enorme porque la caída en la pirámide poblacional pone en grave riesgo al país, a cualquier país, ¿no? Lo tiene el problema Claro, Europa, lo ha tenido Asia, porque ya no hay niños. claro. Ya nos están llegando las primeras preguntas, Lick. Uh-huh. Dice Víctor Cruz Peniche, no hay forma de exponer esos casos que yo creo que son enriquecimiento ilícito los hospitales que viven de eso. Pues como tal enriquecimiento ilícito no es, ¿no? Porque lo permite la ley. Más bien no es forma de exponerlo, es forma de difundirlo. El problema es que tocas muchos intereses. Aquí si tú te metes al metro de la Ciudad de México, te subes al Metrobús, que son los sistemas masivos de transporte, más tardas en subirte que en ver el primer anuncio de las clínicas Mary Stops. Es un negocio muy productivo, es un poquito como Coca-Cola, ¿no? Es decir, oye, gánale a la publicidad de Coca-Cola. Pues, compadre, me cuesta trabajo convencer a mi familia de que no se la tome, imagínate ahora convencer al resto de la población, porque además sabe rico. Entonces, pues, y con calor más. Sí, ¿no? Con la cantidad que se invierte en publicidad es difícil. No es un caso de enriquecimiento ilícito, sin duda. Sí es un caso evidentemente de un uso, pues, ni siquiera podríamos decir indebido, pero sí muy criticable de recursos públicos, ¿no? Porque sería preferible atender hoy a los niños que no tienen medicinas para cáncer que estarle dando dinero a sobreprecio a una atención de una pastilla del día siguiente, ¿no? Sí, claro. Muchas gracias. La siguiente pregunta, Luisa Castro. Muchas gracias, licenciado López. Como jóvenes, ¿qué podemos hacer para defender la vida? Pues mira, no sé, Luisa, si tú estás en Quintana Roo, pero de entrada te puedo decir que ahorita en Quintana Roo, en el Congreso de tu estado, se está debatiendo el tema de si también sucede como en la Ciudad de México, de se despenaliza el aborto hasta la semana 12. Yo lo primero que te diría es, acércate con tu diputado más cercano y dile tu forma de pensar, porque uno de los graves problemas es que en México todos opinan de política, pero nadie participa. O participas en el café y en la plática con tus amigos, pero jamás, bueno, si yo les pregunto a ustedes, ¿quién es el diputado local de su distrito? Casi estoy seguro que el 80% no sabe su nombre ni de qué ciudades. Es más, no saben cuál es su distrito. Vamos empezando por ahí. Entonces, algo importante es participar. Eso es lo primero y más fundamental. Saber eso, acercarse y decir, oye, yo no estoy de acuerdo. Y también difundir los datos, lo que acabamos de decir, ¿no? Al final, oye, es que hay muchísimas mujeres en la cárcel. ¿Cuáles? Es que vamos a sacar a las mujeres de Quintana Roo a la cárcel. ¿Cuántas? Por ejemplo, Quintana Roo, yo los felicito, Quintana Roo y Oaxaca son los dos primeros estados en México, ya tiene varios años, que regularon el procedimiento para casos de violación. Ustedes no necesitan la norma 046, cuando una niña es violada hay un proceso muy claro de qué es lo que tiene que hacer el MP para proteger a esa niña de su violador. Me parece increíble que hoy Quintana Roo ande promoviendo el tema de las 12 primeras semanas, ¿no? Eso de entrada. Lo segundo, es importante, creo, formarse. Creo que espacios como este son importantes. Yo con todo gusto les voy a pasar un documento aquí a Jesús y a Jime para que se los entreguen, en el cual van a poder conocer mayores estadísticas y se van a dar cuenta que pues argumentos sobran. El problema es que hay que conocerlos y difundirlos, ¿no? Para entender la gravedad del problema. Y sobre todo promover, por supuesto que nadie está a favor de que haya embarazo adolescente, nadie está a favor de que haya niñas violadas. Lo que sí tenemos que promover es la cultura de la vida. El mundo requiere nuevos niños para que haya un equilibrio.
en la pirámide poblacional. Entonces, es importante, esto es una guerra cultural. Yo les decía que cuando llegó Planned Parenthood en México, pues yo no conozco, a mi mamá no le pusieron una pistola en la cabeza para decirle, oiga, usted tuvo 14 tíos y tiene 7 hermanos. Ah, no, ahora quiero que tenga usted un hijo, yo soy hijo único. Pues nadie le puso una pistola a mi mamá. Ella lo decidió porque compró el discurso de que la familia pequeña vive mejor. La verdad es que yo no sé ustedes, pero según yo, mis abuelos vivían mejor que yo. Tenían menos estrés, comían mejor, se la pasaban a gusto. De entrada no tenían el celular para que los localizaran hasta las 12 de la noche, ¿no? Entonces vivían bastante a gusto. Esas son cosas que hay que ir fomentando, de nuevo, una cultura de la vida. Muchas gracias, Lick. Y para terminar, la última preguntita, Carla Mayorga. ¿Cuáles son las opciones de las mujeres en cuestiones legales cuando no quieren abortar, pero consideran que es la mejor, entre comillas, opción o son presionadas para hacerlo? Gran pregunta, Carla. Esa es de las cosas que hemos luchado. Yo te diría que no todo en la política pesta, al contrario, creo que hay gente muy valiosa en la política. Yo conozco una diputada ahí de Quintana Roo, de hecho, de nombre Adriana Teisier, diputada federal, que justo ha promovido mucho eso, ha promovido el hecho de que tenemos que tener una política pública para quien sí quiere tener a su hijo. Yo formo parte de un movimiento que se llama Movimiento Viva México, que preside Eduardo Verástegui, que tiene esa intención, cambiar la ley para que también haya apoyos. Hace poco fuimos a una de las clínicas públicas donde se realizan aborto aquí en la Ciudad de México, y platicando con las niñas que estaban ahí formadas, una nos decía, es que yo quiero abortar, porque si no aborto, niña de 16 años, si yo no aborto no voy a poder cumplir mi sueño. ¿Y cuál es tu sueño? Entrar al ejército. Oye, ¿por qué no vas a poder entrar al ejército? Es que si me embarazo me dijeron que no puedo entrar al ejército porque no aceptan mujeres que ya hayan tenido un hijo. Oye, pues eso está mal. Eso es una ley que hay que cambiar. Y claramente necesitamos una legislación que, así como hoy te da la opción de que cualquier persona puede llegar a un Sanborns, a una farmacia del ahorro y comprarse alegremente la pastilla del día siguiente sin ningún control, de la misma manera tiene que haber programas de apoyo donde toda mujer que se embarace encuentre sustento y encuentre capacidad de ser atendida. Hoy hay varias propuestas. Hay una ley de protección a la maternidad que ya se va a discutir en el Senado. Tristemente no están aprobadas. Hay estados que sí tienen, Guanajuato tiene, Querétaro tiene, en Yucatán hay algo, pero no es algo que está generalizado, que está parejo en todo el país. Es un tema que todavía tiene que desarrollarse más. Y por supuesto, también hay una parte de la sociedad civil, ¿no? Yo creo que todos ustedes, me da gusto que participen en movimientos. Ojalá participen más activamente en todas las causas que hay. Yo ubico ahí en Cancún, por ejemplo, la Ciudad de la Alegría, un proyecto muy padre que atiende a muchísimas causas, desde drogadicción, educación, etcétera. Hay que apoyar esas causas, de ir a apoyar y hacerle fuerte a las mujeres. Y algo fundamental es formarnos a nosotros los hombres, a los del género masculino, porque tristemente hemos crecido bajo la filosofía de ser irresponsables, bajo la filosofía de no cumplir adecuadamente, de que eso es una responsabilidad de la mujer. Cámbiale el pañal tú, dale de comer tú, despiértate en la noche tú. Y por supuesto, yo tampoco, si yo fuera la mujer de pareja de un hombre así, pues yo tampoco quisiera tener hijos, ¿no? Hay que encontrar una unidad en las obligaciones de cualquier pareja, y eso es un trabajo que hay que hacer. No va a ser fácil, estamos cambiando cultura, esto es un proceso. Sin duda hay que sumarse. Yo te invito a que platiques con esta legisladora que de hecho está ya en Cancún, Adriana Teisier, allá en Quintana Roo, perdón. Hay varias diputadas, ubico una diputada local, Tepi Gutiérrez, que también tiene estas ideas. En la medida en que los políticos se sienten cobijados y al mismo tiempo presionados para hacer estos cambios, los realizan. En la medida en que las únicas personas que se acercan son 10 mujeres con pañoleta verde gritando, es mi cuerpo, es mi decisión, no importan los argumentos, porque pues, el político va a votar por lo que crea que la gente cree. No importa si esto es cierto o falso, ¿no? Entonces es importante la participación. Esa es la mejor forma de ayudar en estos momentos. Muchas gracias, Lick. La última pregunta, igual de Carla Mayorga.
¿Cómo se protegen a las menores de edad que son llevadas a abortar para que no regresen al ambiente de convivencia con su agresor? Hay programas, no en todos los estados, te digo, eso es lo triste. Muchos de los programas, de hecho, son de sociedad civil, no son del gobierno. Aquí, si por ejemplo tú acudes a las clínicas donde están los abortos en la Ciudad de México, hay instituciones que están ahí participando con camioncitos afuera, apoyando a las mujeres para acercarse y saber en qué condición llegaron y brindarles todas las asesorías, ¿no? Eso es algo fundamental. Ir a donde hoy se realizan abortos y brindar apoyo a quien está llegando ahí. Porque claramente quien va a abortar es una persona que de entrada se está sintiendo abandonada. Sea que desea abortar o sea que está yendo a abortar obligada. Hay una condición que toda la mujer que va a abortar tiene, que es un cierto sentimiento de abandono. Entonces es importante ese acompañamiento, ¿no? Lo primero, el poder, repito, participar y acompañar a esas mujeres. No hay, repito, lamentablemente es de las cosas que hay que trabajar en este país, una política homogenizada que te diga, oye, no, cuando la mujer aborta, o para que no aborte, este es el procedimiento. No, no lo hay. Eso es un tema a trabajar. Por desgracia, no son temas que vendan tanto como el presupuesto o como el Tren Maya o como los impuestos a los refrescos y se dejan en último lugar, ¿no? Ahí están y son importantes para la comunidad realmente. Muchas gracias, Lick. Nos comenta Sandra Menéndez que en dónde podríamos encontrar la información sobre el dato que nos mencionaba de los niños que son fecundados in vitro. Pueden meterse a buscar al doctor Koch, K-O-C-H, investigaciones doctor Koch Chile, están en internet la mayoría de ellas, y si no, yo con todo gusto les envío Jesús y Jime información que nos ha mandado el doctor para que la puedan distribuir ustedes ahí. Perfecto, Lick. Muchas gracias. Pues licenciado, un placer y muchas gracias por habernos acompañado desde la Ciudad de México. En nombre del Grupo de Apostólico Rocamar, le doy las gracias y bueno, le vamos a hacer llegar un reconocimiento por habernos acompañado en este maravilloso núcleo. Y para despedirnos de esta transmisión, nos ponemos en presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Toda Jesús por María, toda María para Jesús. Pues, licenciado, muchísimas gracias por acompañarnos, un verdadero placer. Al contrario, Jesús, muchas gracias, Jime, buenas noches y sigan disfrutando del paraíso que es Quintana Roo. Muchas gracias, Lick. Jime, tenemos algunos anuncios. Hasta luego. Para invitarlos a todas las personas que nos ven, tenemos el retiro de mujeres, el Rocamar de Mujeres, del 29 al 2 de noviembre de este año. Y para invitarlos a que nos sigan en la transmisión del siguiente lunes a través de aquí de nuestra página de Rocamar Cancún. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan muy bonita noche.